A ver, hablemos de algo importante. El trastorno depresivo mayor. Y no es simplemente estar triste. Es una condición médica, una muy seria y sorprendentemente común que le cambia la vida a millones de personas en todo el mundo. Afecta cómo se sienten, cómo piensan, hasta cómo realizan sus actividades más básicas. Así que bueno, vamos a desglosarlo bien. Para darnos una idea de la magnitud de esto, pensemos en esta cifra un momento. Se calcula que 1 de cada 5 personas va a pasar por un episodio de depresión mayor en algún punto de su vida. 1 de cada 5. O sea, esto no es un problema de unos pocos, es una realidad que nos toca de cerca a todos. Y si miramos al futuro, la cosa se pone todavía más seria. Esta proyección de la Organización Mundial de la Salud es una verdadera llamada de atención. Nos dice el peso enorme que la depresión va a tener en la salud global en muy poco tiempo. Bien, para entender mejor este panorama, vamos a recorrer 5 puntos clave. Primero, ¿qué tan común es? Segundo, ¿cómo se llega a un diagnóstico certero? Tercero, nos meteremos dentro del cerebro para ver qué pasa. Cuarto, exploraremos los caminos hacia la recuperación. Y por último, veremos qué nos depara el futuro en cuanto a tratamientos. Ok, primer punto. Hay que entender que la depresión mayor no suele ser algo de una sola vez. Es una enfermedad que va y viene, en episodios. Para muchísima gente empieza muy temprano. De hecho, el 40% tiene su primer episodio antes de cumplir los 20 años. Y un dato más, es el doble de común en mujeres que en hombres. Y el curso que sigue es bastante impredecible. Con el tratamiento adecuado, un episodio puede durar entre 3 y 6 meses. Pero ojo, el riesgo de que vuelva es altísimo. Hablamos de un 80% de probabilidad de tener otro episodio. Esto nos deja claro que para muchos es una condición que necesita atención y manejo a largo plazo. Pasemos ahora a cómo se diagnostica esto. Porque claro, es fundamental saber diferenciar una tristeza normal de una condición clínica. Los profesionales no se basan en una sensación, sino en un síndrome, o sea, en un conjunto de síntomas muy específicos que tienen que estar ahí. Miren este esquema, que lo explica muy bien. Arriba, en verde, están los síntomas que son el corazón del problema, el estado de ánimo deprimido y la anedonia. Anedonia es esa palabra técnica para la incapacidad de sentir placer o interés. Y alrededor de ese núcleo se suman todos los demás, los emocionales, los neurovegetativos, que son cosas como cambios en el sueño o el apetito, y los neurocognitivos, como esa dificultad para concentrarse. Entonces, lo crucial aquí es que el diagnóstico no es subjetivo, sigue unas reglas muy claras. Se necesitan como mínimo 5 de esos síntomas. Tienen que estar presentes casi todos los días por al menos 2 semanas. Y sí o sí, uno de esos 5 tiene que ser o el ánimo deprimido o la anedonia. Y lo más importante, todo esto tiene que estar causando problemas reales en el día a día de la persona. Y como si fuera un mapa con más detalles, la depresión no es igual para todos. Los clínicos usan lo que llaman especificadores para afinar el diagnóstico. Por ejemplo, para indicar si hay mucha ansiedad o si tiene rasgos melancólicos. Y esto es vital porque ayuda a decidir cuál es el mejor tratamiento para esa persona en particular. Muy bien, ya vimos cómo se ve por fuera. Ahora, vamos a sumergirnos en lo que la ciencia cree que está pasando por dentro. ¿Cuáles son las bases biológicas de la depresión? ¿Qué ocurre en el cerebro? Esta es, sin duda, la pregunta del millón, la que mueve gran parte de la investigación hoy en día. Y aunque todavía no hay una única respuesta, sí tenemos varias hipótesis que nos dan pistas importantísimas sobre lo compleja que es esta enfermedad. Aquí están resumidas las 4 teorías principales. La de las monoaminas es la más famosa, la que se enfoca en los neurotransmisores como la serotonina. Luego está la del eje HHA, que es para que nos entendamos como la central de alarma para el estrés del cuerpo. Y más nuevas, pero con mucha fuerza, están las hipótesis de la inflamación y de la neuroplasticidad, o sea, la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse. Ninguna lo explica todo por sí sola, pero juntas nos pintan un cuadro mucho más completo. Y ojo, que no solo hablamos de química, sino también de la estructura del cerebro. Hay estudios que han mostrado cambios físicos, como una reducción en el tamaño del hipocampo, una zona clave para la memoria y las emociones. Esto nos demuestra que la enfermedad puede, literalmente, dejar una marca física en el cerebro.
La genética también tiene algo que decir. Tener un familiar de primer grado con depresión, un padre, un hermano, triplica el riesgo. Ahora, esto no es una sentencia. Los genes ponen una parte, pero los factores ambientales, como el estrés o un trauma, son la otra mitad de la ecuación, la que muchas veces activa la enfermedad. Bueno, y ahora vamos a la parte más importante y esperanzadora, los caminos para recuperarse. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se maneja la depresión mayor hoy en día? El objetivo final del tratamiento, y esto es clave, no es solo sentirse un poco mejor. La meta es la remisión completa. ¿Qué significa eso? Significa la desaparición total de los síntomas y recuperar la vida de antes. Y muchas veces los primeros pasos son cosas que parecen simples, pero son poderosas. Mejorar el sueño, hacer ejercicio, cuidar la alimentación. La psicoterapia es una herramienta potentísima. Dos de las más efectivas y estudiadas son la terapia cognitivo-conductual, que ayuda a cambiar esos patrones de pensamiento negativos que se repiten una y otra vez, y la terapia interpersonal, que se enfoca en las relaciones con los demás. Ambas han demostrado funcionar muy bien. Y hablemos de los medicamentos. Mucha gente cree que solo suben los niveles de químicos, pero es mucho más sofisticado. Al actuar en la sinapsis, que es ese punto de conexión entre neuronas, lo que logran a largo plazo es algo increíble. Promueven la neurogénesis, o sea, el nacimiento de nuevas neuronas, y ayudan a que las redes cerebrales se reorganicen y se fortalezcan. Normalmente, la primera opción suelen ser los ISRS, los famosos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, más que nada porque se toleran mejor. Un dato importante, se ha demostrado que todos los antidepresivos principales son más eficaces que un placebo. El gran desafío, sin embargo, es encontrar cuál es el indicado para cada persona, y eso a veces requiere un poco de paciencia y un buen seguimiento médico. Y para terminar, vamos a mirar hacia adelante. El campo de la salud mental no para de avanzar, y las metas en el tratamiento de la depresión están cambiando para mejor. Antes, quizá el objetivo era solo reducir los síntomas. Hoy, el paradigma es mucho más ambicioso. Se busca la recuperación funcional completa y, sobre todo, construir resiliencia. Es decir, fortalecer a la persona para ayudar a prevenir que los episodios vuelvan. Es un enfoque de bienestar a largo plazo. Las claves del futuro están aquí. Entender cada vez mejor la biología de la enfermedad para poder crear tratamientos más nuevos y efectivos, poner mucho más foco en la prevención y, lo que es quizás lo más emocionante, movernos hacia un tratamiento personalizado, hecho a la medida de la biología y la vida de cada individuo. Y esto nos deja con una reflexión final. Si empezamos a ver la depresión no como una falla del carácter, sino como lo que es, una condición médica compleja, con bases biológicas claras, ¿no será ese el primer gran paso, el más importante de todos, para quitarle el estigma y por fin combatirla con la seriedad y la eficacia que merece?